Hola a todas las personas y gracias por ver este video. Mi nombre es Natalia García y estaremos revisando los criterios de una votante informada promedio, también conocida como BPI en el formato parlamentario británico. Este taller va a ser breve, probablemente no más de media hora, y es para que puedan acceder fácilmente a este conocimiento las veces que quieran, a pesar de que hay muchos más talleres de votante informada promedio que les recomendaremos revisar posteriormente. También es importante recordarles que todo el contenido que estaremos revisando sobre votante informada promedio está también en el Manual de Debatientes y Personas Juezas de Símbolo de Medellín 2024, por lo que les recomendamos, adicional a ver este video, revisar eh, este taller y revisar el manual para poder tener la mayor cantidad de contenido posible sobre lo que es una votante informada promedio. Además de eso, estaremos revisando algunas características de BPI, así como bajo qué criterios deberíamos ser votante informado promedio y hasta dónde están nuestras atribuciones como votante informado promedio. Sin más dilación, empecemos entonces con este pequeño taller sobre BPI. Lo primero es, ¿qué es la votante informada promedio? Em, para empezar, es importante notar que la votante informada promedio aplica tanto a personas juezas como debatientes en el formato de parlamentario británico. Y es importante reconocer que todas las personas tenemos algún grado de sesgos por el entorno en el que crecimos, por los estudios que tenemos, pero el propósito de la BPI es intentar reducir en la medida de lo posible esos sesgos de la mejor manera. Este taller está orientado sobre todo a personas juezas, por lo que también es importante notar eso, sobre todo porque es a lo que nos vamos a estar refiriendo sobre todo. Lo primero es, en la medida de lo humanamente posible, las juezas deben evaluar la persuasión de los discursos de acuerdo con un conjunto de criterios de evaluación, en lugar de sus propios puntos de vista sobre un tema de cuestión. Algunos de los criterios de evaluación que menciona esta primera diapositiva son la tabla de Atenas de puntaje de personas oradoras, por ejemplo, así como el contenido que existe en el manual de Símbolo de Medellín sobre criterios de evaluación. Esto es cosas como, por ejemplo, encuadres competitivos y ver si las cosas que los equipos están diciendo están analizadas, están probadas y explicadas con suficiente profundidad para que sea digerible y comprensible para las personas y no que nosotras estemos rellenando partes incompletas del análisis con base en lo que creemos que es importante o nuestros sesgos. Además, se le pide a las personas juezas que se conciban a sí mismas como si fuesen una hipotética votante informada promedio o una ciudadana global informada. Esto es importante y hay un análisis un poco más profundo sobre qué es considerado como BPI y cuáles son las cosas básicas que debe saber una votante informada promedio. Mm. En este sentido, es nuestra labor volvernos una votante informada promedio, porque no necesariamente el estándar en la generalidad de BPI es algo que existe, pero en parlamentario británico intentamos mantenernos de esta forma, por lo cual nosotros también tenemos que elevarnos al estándar de lo que debe saber una votante informada promedio. Aquí hay cuatro componentes básicos de lo que debe saber la BPI. Lo primero son datos básicos del mundo. Por ejemplo, que la República Democrática del Congo está en África, que Chile está en América Latina, que Estados Unidos es una hegemonía mundial, um, o que México forma parte de Norteamérica. Estos son algunos datos que debemos tomar en cuenta y así para todos, ¿cierto? No es solo geografía, sino política. Por ejemplo, quién es el actual presidente de Estados Unidos o quién se encuentra dentro dentro de ser primer ministro, por ejemplo, en Inglaterra. Em, También es estar familiarizadas con asuntos y eventos que se han presentado en titulares internacionales de forma sostenida en el tiempo. Por ejemplo, saber que Israel-Palestina está en un conflicto de manera actual y que es un conflicto que lleva aproximadamente un año, así como, por ejemplo, que Rusia invadió a Ucrania y que también siguen en una guerra activa con varios frentes abiertos. No es solo saber que Israel y Palestina y Rusia, Ucrania son conflictos que están pasando o que existen en la actualidad, sino saber el estado de esos eventos. Por ejemplo, que en el conflicto Israel-Palestina
Israel lleva una clara delantera frente a Palestina y ha atacado distintos frentes. A día de hoy, por ejemplo, que Israel ha atacado espacios como Rafah, etcétera, o por ejemplo en Rusia-Ucrania, que la guerra lleva ya más de un año eh, activa y que también ha sido una guerra pues bastante sangrienta con muchas casualidades humanas. Entonces, eso es lo que la votante informada promedio debería de saber por lo presentado en los titulares a lo largo del tiempo de manera sostenida. Esto no se refiere exclusivamente a guerras, solamente es un ejemplo que es bueno para ilustrar esto. O, por ejemplo, que en 2024 la mayoría del mundo, una gran parte del mundo, va a entrar en elecciones democráticas. Y saber el estado de esas elecciones también es importante. Por ejemplo, saber que Argentina tuvo elecciones recientemente y que Milei es ahora presidente de Argentina, y también saber hasta cierto punto el grado de las propuestas que Milei tiene en Argentina, que son propuestas, por ejemplo, libertarias económicamente hablando. No es necesario saber a profundidad el contenido de esas propuestas, pero sí reconocer que estas cosas están ocurriendo y el estado de esos eventos. Es importante evitar conocimiento especializado o aceptar falacias, al igual que no suponer contextos y evitar preferencias de estilo. ¿A qué nos referimos con esto? Sobre evitar conocimiento especializado. Yo, por ejemplo, soy una estudiante de relaciones internacionales y reconozco que probablemente tengo conocimiento especializado en teorías de relaciones internacionales como realismo, por ejemplo. Si hay un equipo que explica en un debate sobre relaciones internacionales que el realismo es una teoría muy importante y que es lo central o bajo la forma en la que se concentran los países, sin mayor explicación, y después yo le doy el gane a ese equipo porque mencionaron el realismo, estaría utilizando mi conocimiento especializado de relaciones internacionales. Obviamente todas las personas, como mencionaba al inicio, como un disclaimer, tenemos algún grado de sesgo y algún grado de conocimiento especializado, pero es importante reconocerlo y saber que sin mayor explicación o análisis, ese conocimiento no es admisible en cualquier tipo de debate. Lo segundo es sobre aceptar falacias. Por ejemplo, si un equipo inicia el debate diciendo, voy a citar cuánta gente se murió en la pandemia de este artículo de un especialista en el tema y por ende es cierto y es irrefutable por los demás equipos, esta sería una falacia de autoridad y es importante que sepamos reconocerlo y no validarlo como cierto, en tanto no hay mayor análisis dentro del debate para probar que eso es cierto. Los últimos dos puntos sobre suponer contextos, como votantes informadas promedio, si las mociones no asumen un contexto en específico, diciendo que esto está ocurriendo en algún lugar particular, nosotras no deberíamos llenar esos nexos lógicos y suponer esos contextos. Por ejemplo, si hay una moción sobre democracia, no deberíamos asumir que esto está ocurriendo en África, o si uno de los equipos dice que lo más razonable es que esto ocurra en algún país de América Latina, sin mayor explicación de por qué eso es cierto, y nosotros asumimos que eso es verdadero, entonces estamos cayendo en algo que no es de votante informada promedio. Lo último es evitar preferencias de estilo, sobre todo en relación a la hora de deliberar qué equipo queda primero, segundo, tercer y cuarto lugar. No deberíamos hacer cosas como decir, a mí me gustó más este discurso porque creo que la persona oradora es muy persuasiva en el tono de voz que utiliza, porque esto no es un elemento que está considerado dentro del formato de parlamentario británico. Hay algunas consideraciones sobre la votante informada promedio. Vamos a revisar sobre todo estas dos. Lo primero es un argumento especializado, bien explicado, es relevante para la BPI. Es decir, y remontémonos un poco al ejemplo que ponía sobre las relaciones internacionales. Si yo les digo, o si una persona oradora me dice que el realismo es lo más importante del debate y que todos los países del mundo actúan con base en el realismo, este argumento es especializado, pero no está bien explicado, y en tanto eso no es cierto, no es relevante para la BPI. Pero si ese mismo equipo explica por qué el realismo es lo más importante, diciéndonos cosas como la mayoría de los países responden a una supervivencia propia y lo que más les interesa es proteger su integridad nacional y su territorio. La mayoría de los países actúan de forma egoísta en este sentido y cuando ven que esa amenaza es latente, van a responder de manera bélica. Por ejemplo, Rusia veía una amenaza
frente a Ucrania, volviéndose un miembro que se volviera parte de la OTAN y por ende está actuando de forma realista y vean como muchos países actúan de esta manera, por ejemplo, Israel expandiendo su territorio y protegiéndolo a partir de los ataques jamás, es un ejemplo de realismo. Esto es claramente sobresimplificado, pero sería un ejemplo de un argumento que está mejor explicado y que además es especializado. Por ende, si existen estas explicaciones superiores de los equipos de por qué algo es importante, algo es relevante en varios tipos de análisis como plausibilidad, etcétera, entonces vamos entendiendo de qué forma es que un argumento especializado, si está lo suficientemente bien explicado, es relevante para la votante informada promedio. Así que estas son las cosas que deberíamos revisar a partir a partir de el conocimiento que se da de BPI. Lo segundo, muy importante, es que no exime a las juezas de sus responsabilidades de juzgar materialmente el debate. Es decir, evaluar el desarrollo lógico de los argumentos, determinar en qué medida los equipos parecen haber ganado con esos argumentos y asegurarse de que lo han hecho siguiendo las reglas. Esto se entiende como las personas juezas no pueden simplemente decir como, el equipo no dijo explícitamente que esto era análisis, por ende no le voy a dar crédito a este argumento porque no es de votante informada promedio, sino nosotros también hasta cierto punto reconocer que se está haciendo análisis y en qué facetas o determinados puntos se está haciendo. Lo segundo es asegurarse de que las reglas se estén cumpliendo. Por ejemplo, si tenemos una comparativa en el cruce corto en donde está alta de oposición y cámara baja de gobierno, alta de oposición le da 3 puntos de información a la Cámara Baja de Gobierno, por ende eleva el estándar de engage en esa comparativa, y Cámara Baja de Gobierno no da ningún punto a la Cámara Alta de la oposición. Y aquí nos vemos o nos encontramos con una comparativa cerrada. El seguimiento de reglas sería que Cámara Baja de Gobierno le hubiera dado puntos de información a la Cámara Alta de la oposición. Y si bien esto no es totalmente determinante para definir si una Cámara ganó la comparativa por encima de la otra, sí es importante para la votante informada promedio revisar que se estén cumpliendo las reglas y que los equipos correspondientes den la cantidad necesaria de puntos de información para que haya el mayor nivel de involucramiento posible. Por lo que entonces es nuestra responsabilidad tanto leer el manual, estar actualizadas con las cosas que el manual nos indica y revisar que esas cosas sí se estén cumpliendo durante el debate y no ser personas juezas flojas en este sentido. Vamos al rol de las juezas con base en la votante informada promedio y cómo se ve esto de manera un poco más prácticamente aplicada. Aquí hay 3 puntos que menciona el manual que me parecen importantes retomar. De nuevo, les invito fuertemente a leerlo. Pero lo primero es, y esto es muy relevante, creo que existen tendencias en el circuito hispanohablante a veces ser oradoras y respetuosas, y esto no es persuasivo para una votante informada promedio, sobre todo cumpliendo con los lineamientos de equidad. ¿Cómo se ve esto? Por ejemplo, yo puedo hacer alusión dentro de mi discurso a un ejemplo de abuso sexual y mencionarlo para intentar probar algo. Esto sin utilizar lenguaje explícito o que pueda ser potencialmente triggerante para otras personas. Por ende, una votante informada promedio está persuadida por este tipo de lógicas. Lo que no persuade a la votante informada promedio es que un equipo haga o uso del lenguaje explícito a profundidad de abuso que puede ir en contra de las víctimas para tener que probar un punto. O, por ejemplo, un equipo desestimando al otro por medio de decir cómo las personas del otro equipo son idiotas, no saben qué es lo que están diciendo y lo que dicen es estúpido, por ende no se debería de tomar nada de eso en cuenta. Esto no es persuasivo para la votante informada promedio, en tanto, uno, no hay análisis mayor de por qué esto pasa, pero dos, el criterio de ser irrespetuoso no es relevante para la votante informada promedio. Lo segundo es una afirmación prácticamente falsa que la votante informada promedio reconocería como falsa. Por ejemplo, una afirmación de este estilo sería decir que los centros de rehabilitación no ayudan a las personas con drogadicción a rehabilitarse, porque la mayoría de las personas reconocemos que hasta cierto punto hay centros de rehabilitación que sí permiten una ayuda para estas personas. O otro ejemplo que es prácticamente falso sería decir que Rusia y Ucrania no están en una guerra actual o que Ucrania no está recibiendo apoyo de Occidente.
Todas estas afirmaciones, si bien dentro del contexto de un debate, por ejemplo, pueden no ser necesariamente respondidas por otro equipo, reconocemos que son afirmaciones que no son ciertas y en tanto esto no es cierto, no debemos darle crédito a los equipos por utilizar este tipo de argumentación. Por ello, es sumamente relevante que estemos informadas y actualizadas constantemente, leyendo noticias, reconociendo titulares de periódicos, etcétera, para poder reconocer qué afirmaciones sí son ciertas y cuáles no, sobre todo dentro del esquema de lo que es prácticamente cierto o no. Y lo último importante es la responsabilidad de la votante informada por medio en el cumplimiento de rol y reglas de parlamentario británico. Hablaba un poco más sobre esto en relación a los puntos de información en la diapositiva anterior, pero esto sigue aplicando para muchos otros casos dentro del formato parlamentario británico. Por ejemplo, si nos damos cuenta que un equipo hizo uso de Internet o medios digitales para presentar su discurso, la votante informada por medio sabría que esto es ilegal dentro del formato parlamentario británico y lo reportaría ya sea al equipo de adjudicación o a su persona jueza principal en el caso de ser necesario. Pero otra cosa sería el cumplimiento de rol dentro del formato parlamentario británico. Por ejemplo, si la vicelideresa de oposición presenta todo el caso de oposición que no fue planteado por la vicelíder de la alta de la oposición y no hay capacidad de engagement con el equipo en la Cámara Alta de Gobierno porque no dieron puntos de información, porque el caso es totalmente nuevo, la votante informada por medio debería de saber que ese caso o uno debe de elevar el estándar de persuasión, es decir, ver si hubo puntos de información, de qué manera se engage con esto en relación al caso de la Cámara Alta de Gobierno, o B, reconocer que es un caso que no es admisible dentro del debate, porque la Cámara Alta de Gobierno no tuvo capacidad alguna de respuesta frente al caso planteado por la Cámara Alta de la oposición. Por eso es también importante que tengamos o nos acerquemos a leer el manual en este sentido. En Aquí hay otro matiz importante en relación a las responsabilidades de la BPI, que es tener conocimiento sobre las cosas que requiere el debate con base en el tipo de moción que estamos debatiendo, ¿cierto? Por ejemplo, si es una moción de actor, como esta casa cree que está en el interés de Joe Biden hacer X por encima de Y, si un equipo sale al debate diciendo que lo más relevante no es Joe Biden como actor, sino lo que quieren las ciudadanas con base en eso, la votante informada promedio debe reconocer que si bien un equipo puede hacer análisis con base en eso, lo más relevante para una moción de actor sobre Joe Biden sería los intereses de Joe Biden. Ya se ocurre con otro tipo de mociones de actor. Por ejemplo, si es una moción de actor de Estados Unidos a lo largo del tiempo, entonces el interés de la moción y lo que las personas debatientes deberían hacer es explicar cómo se ven estos intereses de Estados Unidos a lo largo del tiempo, de qué manera están moldeados, etcétera. Y si un equipo dice que eso no es necesariamente lo más importante del debate, la persona jueza, votante informada promedio, debe reconocer estas responsabilidades y cumplimiento de rol. Lo mismo pasa para otro tipo de emociones. Por ejemplo, en una moción sobre esta casa apoya una cosa por encima de la otra, es importante que la votante informada promedio sepa que no hay fiat de gobierno para modelar las cosas. Tiene que haber una gran explicación para entender por qué ciertas cosas ocurrirían o no. Y si alta de gobierno asume que tiene fiat y dice que es así, la votante informada promedio debe reconocer que esto no es cierto. Y así sucesivamente para todos los tipos de emociones. Esto es importante porque hay momentos donde nos encontramos con emociones y equipos que deciden no hacer el cumplimiento de rol que les correspondía o ser responsables con el debate que se está llevando a cabo y es nuestro deber como votante informada promedio saber que esas cosas, uno, no deben ocurrir o dos, ser justas con los equipos que sí están haciendo el cumplimiento de rol. Vamos a lo último en relación a la votante informada promedio y cómo se relaciona esto con nociones y argumentación. Lo primero es, las juezas tienen el deber de evaluar qué también fundamentado está un argumento. Si yo digo de manera muy boba, el helado de vainilla es mejor que el de chocolate porque es más rico y no hay mayores mecanismos o afirmaciones para probar porque esto es cierto. Entonces, las juezas tienen el deber de evaluar que ese argumento no está bien fundamentado. En contraposición, si yo les digo que el helado de vainilla es mejor que el de chocolate y les digo
que tiene un mayor valor nutricional, que viene de ingredientes naturales mejores, que es más barato y que me empalaga menos. Entonces, este argumento está mucho mejor fundamentado y la votante informada promedio debe reconocer eso. Este reconocimiento no solo se ve con que este argumento tenga mayor mecanización, sino, por ejemplo, los impactos que tiene. Es decir, esto es bueno para mi salud en la generalidad y esto me permite acceder a una mejor calidad de vida. O hay 8 razones por las que este argumento es cierto que fueron dadas en el discurso de Natalia y por ende está mejor probado. Esto sobre todo en análisis contrapuesto a bancadas o cámaras contrarias. Si la cámara alta de la oposición no logra probar que el helado de chocolate es mejor que el de vainilla, y yo además di todas estas afirmaciones para probar porque sí lo es, entonces el análisis comprobatorio de mi discurso contra el de la alta de la oposición también termina por probar que mi caso es superior y por ende debe ganar al de la cámara alta de la oposición. Y aquí hay 4 o 5 razones para poder explorar de qué manera está bien fundamentado un argumento. Lo primero es presentar evidencia empírica para demostrarlo. Es decir, por ejemplo, decir que el conflicto Rusia-Ucrania ha sido sumamente letal porque hay una gran cantidad de personas que han muerto después del conflicto y que por ende es una guerra que debería de parar. Es un argumento que está empíricamente confirmado en relación a la cantidad de muertes. Esto no es suficiente para ganar por sí mismo. Tiene que haber pues mayores explicaciones, pero es una forma de evidencia empírica dentro de un argumento. Lo segundo es presentar razonamientos, razones causales, enlaces de mecanización, por lo que cierta consecuencia sucederá. Por ejemplo, si yo digo que es malo para Estados Unidos que Donald Trump gane las elecciones, algunas razones causales o enlaces de mecanización para probar que esto es cierto en primer lugar es, uno, tener una política abiertamente violenta hacia las personas que son parte de grupos minoritarios, como por ejemplo mujeres, personas migrantes que no tienen acceso a cosas como aborto, por ejemplo, o que ahora estas personas ven sus derechos humanos en la frontera violentados de una peor forma posible. O dos, una explicación sobre cómo la economía de Estados Unidos puede estar peor, porque Donald Trump ve exclusivamente por los intereses de los empresarios y no de la gran mayoría de la masa votante de Estados Unidos, por lo que esto es malo para la mayoría de las personas. O lo tercero, cómo ha tenido una tendencia a revertir procesos democráticos, tales como, no lo sé, el golpe de Estado que intentó hacer en el Congreso cuando ganó Joe Biden, o erradicar los contrapesos existentes por medio de tener una mayoría exclusiva del Partido Republicano en la Cámara de Senadores, por ejemplo. Y esto genera entonces que efectivamente la democracia de Estados Unidos esté peor con Donald Trump. Esto tiene que estar evaluado por las personas juezas, tanto si las aseveraciones o afirmaciones que di son empíricamente ciertas, como si hay suficientes razonamientos y razones causales que también son lo suficientemente persuasivos como para que logren probar un argumento. Lo tercero, perdón, es identificar intuiciones morales compartidas de forma generalizada en favor de un argumento. Esto se ve como, por ejemplo, la mayoría de las personas reconocemos que está mal matar en la mayoría de las circunstancias, a menos que sea, por ejemplo, en legítima defensa o defensa propia. En tanto, hay un argumento sobre por qué la legítima defensa es válido o por qué la vida de las personas no siempre es lo más importante, si implica que yo pueda defenderme de un potencial ataque, es un ejemplo de una intuición moral compartida. O moralmente la mayoría de las personas reconocemos que mentir está mal, a menos que esa mentira sea, por ejemplo, para proteger a otras personas. Pero estas explicaciones nuevamente tienen que estar dadas en los discursos. Lo cuarto ahora sí es explicar una implicación lógica dañina que resulte de un argumento contrario. Esto se puede ver o es una forma de refutación. Por ejemplo, si, y regresando o retomando el argumento sobre Donald Trump, no, mejor la última argumentación que decía sobre mentir en relación a, por ejemplo, un gobierno afirma que está bien mentir si es para proteger a las personas porque les puede causar algún daño superior. Y yo en oposición afirmo que esto no es cierto, porque, por ejemplo, si yo puse el cuerno en una relación y le miento a mi pareja para no dañarla, esto es malo porque esta persona no reconoce todas las cosas que están ocurriendo en su relación y se está quedando con una persona que
no está siendo transparente y honesta y por ende la relación es asimétrica porque la información que existe no es suficiente para que mi pareja pueda tomar una decisión sobre si quiere seguir ahí o no. Entonces, incluso si es para protegerla, en un largo plazo le estoy haciendo un daño mayor y esto va justamente en contra de la lógica del argumento inicial, que es entonces esto no termina por proteger a las personas. O decir, por ejemplo, si yo me defiendo o mato a alguien en defensa propia, puede ser que cometa un error en relación a la defensa propia. Por ejemplo, una persona que entró accidentalmente en un terreno que es mío porque no sabía si estaba tomando la ruta correcta, puede ser bastante dañino si implica que mate a esta persona. Em, y lo último es identificar una respuesta emotiva que incentiva la preocupación de un resultado en particular. Esto se ve como, por ejemplo, em, en lo que mencionaba con anterioridad, ¿no? Si existe una preocupación de que el hecho de que Estados Unidos vuelva a elegir a Donald Trump, la identificación de la respuesta emotiva sería decir que esto va a ser potencialmente peligroso para la mayoría de las personas que viven en una minoría porque puede contra todos sus derechos humanos. Em, este análisis es importante porque es nuestra labor ver que estas cosas estén fundamentadas. No es la labor de los equipos hacer necesariamente explícito que lo está. Si es la labor de los equipos, que esto esté fundamentado y la nuestra es evaluar que eso sea cierto. Y lo último es en relación a las emociones. Esto lo comentaba un poco más en la diapositiva anterior, que se ve como, por ejemplo, una emoción que no tiene fiat y un equipo que dice y asume que tiene fiat y construye su argumentación en eso, es nuestra labor como personas cosas reconocer particularmente que esa emoción no tenía fiat y que por ende el equipo está argumentando de manera incorrecta. Eso sería todo de este breve taller de votante informada promedio. Esto, de nuevo, son generalizaciones bastante particulares del manual, por lo que igual les incentivamos a leerlo y ojalá haya sido útil para ustedes.